Muy buenas, yo soy Holly y hoy te voy a enseñar cómo interpretar cartas visuales, así que vamos a ello. Antes de nada, recordarte que puedes seguirme en Twitch, donde hacemos directo todos los días por la noche, en YouTube, donde resubimos los directos, y también puedes seguirme en el Discord, donde hemos formado una pequeña comunidad de más de 50 personas, todo respecto a la aviación. Todos los enlaces los tendréis en los comentarios. Hoy te voy a enseñar cómo interpretar estas cartas visuales en 3 sencillos pasos. El primer paso es conseguir las cartas. Si no tienes las cartas, no puedes interpretarlas, así que para poder conseguir las cartas puedes tener varios métodos. El primer método, por ejemplo, si eres de España, tienes a tu alcance la web de AENA, que es en aire, donde puedes consultar en la parte de aeródromos todos los aeropuertos controlados del país, con sus respectivas cartas instrumentales o visuales, depende del aeropuerto o aeródromo que estemos buscando. Y si estamos buscando un aeródromo más pequeño, que puede ser que no esté controlado, por ejemplo, tenemos una página, si eres de España, repito, que se llama aterriza.org, donde, por ejemplo, este pequeño aeródromo que está en Castellón, podéis tener toda la información respecto a ese aeropuerto, altura, todo respecto a ese aeródromo, incluido algunas veces cartas que no son oficiales que te pueden ayudar a aterrizar en ese aeródromo o salir de él con seguridad. Y si no eres de España, tienes la página de eurocontrol.int, donde puedes encontrar información respecto a cartas de todos los países, tanto de Europa, África, Asia, el Oriente Medio, el Norte y el Centro de América y Sudamérica, que te puede servir para encontrar las cartas de tu país, depende de donde vivas o donde quieras volar. O también otra opción que es muy viable, simplemente os vais a vuestro navegador y buscáis el código ICAO del aeropuerto. Por ejemplo, puedo buscar un aeropuerto de Francia, por ejemplo, Lima Foxtrot, Mike Tango, y posterior seguido de charts. Buscamos Lima Foxtrot, Mike Tango, charts, y tenemos varios resultados. Y aquí esta es otra opción más viable. Si queréis volar a un aeropuerto específico, podéis encontrar las cartas. Depende en distintas webs repartidas por todo internet, donde te pueden ofrecer tanto cartas de instrumentales como visuales. Eso ya depende de la persona. Quien quiera tiene información aquí. Respecto a esto, algunas son de pago, así que en algunos países no os dejará porque tenéis que pagar, pero en otros países sí que os dejará ver el tema de cartas y el resto de cosas. Y otra opción que ya serían aplicaciones de pago para conseguir las cartas, tendríamos ya las conocidas como Navigraph, que se centra en las cartas instrumentales. Visuales no suele tener, así que Navigraph se centra en cartas instrumentales. Y también tenemos el JetView o Jeppesen, que también contiene las cartas visuales de algunos aeropuertos, así que merece la pena verlo si puedes permitírtelo. Segundo paso, leer las cartas. En este segundo paso vamos a aprender a leer las cartas, interpretar las cartas visuales. La mejor forma de leer las cartas visuales es siempre de fuera adentro. ¿A qué me refiero con de fuera adentro? Pues leer el exterior, primero de todo, leer el exterior de la carta y posterior el interior, que viene a ser tema de mapeado, puntos y esas cosas que ahora después veremos. Primero de todo, lo primero que vamos a hacer es leer el exterior. Aquí, como podéis ver, en el exterior nos indica que esta carta específicamente es la carta de aproximación visual del aeropuerto de Alicante-Elche. Aquí arriba, como podéis ver, tenéis la elevación del aeródromo en pies. Todas las medidas están en pies, importante. Este aeródromo, por ejemplo Alicante, que está muy cerca del mar, está a una altura de 142 pies. Y esto de aquí que pone bar 0 grados 2015 significa que desde 2015 la pista no ha variado en grados. Por ejemplo, las pistas tienen grados, está orientado por ejemplo a 280 grados. Por esa pista no ha variado desde 2015 hasta la fecha que se ha realizado esta carta, que es el
2020, ¿vale? Está en el último ciclo del AIRAC, como podéis ver aquí. Pues no ha variado ningún grado la pista. Hay pistas que pueden haber variado 2 grados, 3 grados, 1 grado, depende. Pero esta concreto te dice que no ha variado, continúan siendo las mismas pistas que hace 5 años. Y continuando, como podéis ver aquí arriba, tenéis las frecuencias, las distintas frecuencias que tiene la zona del control Alicante, como puede ser aproximación, torre, ATIS, etc. Para que podáis sintonizarlas y bien escuchar el reporte meteorológico o contactar con los diversos controladores. Y también en esta carta nos indica, no se ve muy bien, está aquí en el lateral, pero te dice, por ejemplo, información de algunos cambios. En este caso pone que han habido cambios y que se ha añadido desde la última vez que estuvo este AIRAC, de que se actualizó esta carta, se ha añadido una nueva zona de vuelo sin motor. ¿Vale? Son información que nos puede ser útil si vamos a realizar ciertos tipos de vuelos, o por ejemplo si había una construcción o cualquier cosa, te lo va a indicar aquí específico los cambios sobre la carta. Y como he comentado antes, aquí debajo tenéis la fecha a la que se ha realizado esta carta, la fecha en la que se ha realizado, de dónde es, el IP de dónde es, por ejemplo en este caso España, y la carta de dónde se ha sacado, o sea, de dónde se ha sacado la carta. En este caso yo he sacado la carta de IP España, ¿vale? Y lo he sacado aquí del aeropuerto de Alicante, bueno, más arriba, pero bueno, que consta de todo, datos de aeródromo, etc, 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 ¿vale? Y ahora sí, vamos con el interior de la carta. Lo primero que vamos a ver en la carta es mucha cosa, pero vamos a distribuirla en ciertos puntos para que sea más fácil de comprender. Importante recalcar que no todas las cartas son iguales en todos los países y en todos los aeropuertos. Siempre cambia el diseño de la carta, pero el contenido que buscas siempre es el mismo. Así que empecemos con ello. Primero, lo que tenemos que fijarnos es tema de controles. Aquí te dice qué zona es controlada. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con eso? Estas zonas de aquí son los diferentes controles que hay, controles o zonas o espacios aéreos que hay en esta zona. Por ejemplo, tenemos el control de Alicante, que es toda esta zona, el ATC de Alicante, el TMA de Valencia, el CTA de Murcia y TMA de Valencia. De eso depende de la zona. Tendréis unos sectores, el espacio aéreo está dividido en sectores, por esos sectores se controlan por ciertos organismos, en ese caso el TMA de Valencia, control de Alicante, etc. Y en ellos podemos encontrar información respecto a los distintos espacios aéreos. Por ejemplo, en el CTR Alicante, el espacio Delta, ¿vale? Espacio Delta, Charlie, Eco, Eco, Alfa, Delta, ¿vale? Depende, cada zona tiene su espacio aéreo. Aquí te dice, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, el TMA de Valencia, en el espacio aéreo Charlie, puedes ir de 145, de nivel de vuelo 145 a 245, de mínimo a máximo siempre. O depende la zona, normalmente te ponen mínimo y máximo, ¿vale? O el máximo, el límite superior del espacio aéreo. Visual, importante, pues esto es una carta visual. En el espacio Eco, por ejemplo, espacio Eco, pues la máxima altura del sector visual es 145. Y en espacio Eco también, pues 1000 pies, el mínimo son 1000 pies sobre el terreno. Así, por ejemplo, como en otras zonas, espacio alfa, pues te salen límites, delta, etc, ¿vale? Eso es información extra para saber límites mínimos y máximos de la zona aérea. También, como podemos observar, aquí hay unas pequeñas líneas de color más clarito, azul clarito, gris, que nos indican las aerovías de baja altitud, que transcurren por encima de la zona de control del aeropuerto. Por ejemplo, aquí tenemos un par, la B46 a una altura de 9,5, la R59 altura 9,5 y demás, ¿vale? Es información extra para que sepas que por ahí transcurren ciertas aerovías que van a, en este caso, van a este BOR, ¿vale? Para que tengas una noción de que ahí hay unas aerovías de baja altitud que van a ese BOR. Realmente esto para aterrizar o salir del aeropuerto no nos sirve, pero viene bien tenerlo en cuenta. Como acabo de comentar, también sobre la carta en la que estás te aparecen
diferentes radioayudas. En este caso te serviría si vas por instrumental, un vuelo instrumental, tienes diferentes ayudas, por ejemplo el borde, el Altet, ¿vale? Con su frecuencia y sus coordenadas. Aquí tenéis otro, ¿vale? Que es el Debord DME con su frecuencia y su coordenada, y también la radioayuda del DME, en este caso la coordenada y la frecuencia a la que está. Pero eso no nos sirve para visual, es una radioayuda si vas por instrumentos. Siguiente, aquí tenemos unos pequeños puntos, como veis, de información visual por si os perdéis el mapa, que tengáis, aparte de los puntos que ahora comentaré, otros puntos de referencia visual extras, que pueden ser el Cabo de Santa Pola, aquí abajo, o Catral, que es una pequeña ciudad que veis aquí. Que, por cierto, comentar que las ciudades, como veis, están marcadas de color amarillo. Las ciudades están marcadas de color amarillo sobre la carta. Todas las cartas son diferentes, repito, pero para que podáis encontrar las diferentes ciudades las tenéis marcadas en color amarillo. Con las ciudades también, como podéis ver, observar en el fondo, tenéis diferentes alturas de las zonas de montañas que hay alrededor, torres, por ejemplo, que por aquí, que tenéis que tener en cuenta si vais a volar por esa zona, ¿vale? Así que las alturas a las que está el punto más alto, en este caso esto es una torre, por el punto más alto de esta torre está a 574 pies, o por ejemplo si es una montaña, por ejemplo aquí hay una pequeña, bueno pequeña, que es de 1474 pies, por esa es la altura a la que está el pico más alto de ese terreno. Por lo tanto tú como mínimo tienes que volar 1000 pies por arriba de ese punto si no quieres impactar contra el terreno. Y dicho esto, vamos con la parte importante de las cartas visuales, que son los puntos visuales que nos van a permitir salir y entrar del espacio aéreo de ese control del aeropuerto al que vamos. En este caso, para entrar y salir del aeropuerto de Alicante, tenemos dos vías. La vía norte, la ruta norte, que la tenemos aquí, o la ruta sur. Depende del aeropuerto que estés, tienes varios puntos de salida. En este caso Alicante solo tiene dos, pero por ejemplo puede estar en otro sitio del mundo y ese aeropuerto o aeródromo tener 4 puntos, uno por cada punto cardinal, norte, sur, este, oeste o lo que sea. Pero siempre hay que fijarse en los puntos de referencia visual que tienen los campos. Empecemos con un ejemplo de entrada al campo, ¿vale? De entrada, por ejemplo, al aeropuerto de Alicante, ¿vale? Entraremos, si venimos por ejemplo por el norte, entraremos por el punto November Echo, el punto noreste, ¿vale? Que sería el Cabo Huertas. Y continuarías por esta zona, que es la ruta norte, ¿vale? Que está marcada aquí en una línea continua de un color fijo, no una línea discontinua como vemos aquí, que ahora explicaré de qué se trata eso. Para entrar al CTR de Alicante entrarías por Cabo Huertas con rumbo 245, ¿vale? Importante, donde indica la flecha, ¿vale? Como lo ves, como indica las flechas, podemos ir de entrada y salida, ¿vale? Todos los puntos suelen ser así, o algunos son solo de entrada. Normalmente son de entrada y salida, así que viene bien ver tanto direcciones como aquí tenéis los grados a los que está esa ruta. La ruta norte, si vienes desde el Cabo Huertas, pues entras por November Echo a un rumbo de 245 hasta el punto November, que en este caso es un campo de golf. Pues si tú quieres venir del norte, pues entrarás por el punto Cabo Huertas hasta el punto November, y ya posterior del punto November harás una espera o harás el circuito que tengas que hacer para aterrizar en el aeropuerto. Y lo mismo pasa con la parte sur, ¿vale? Con la ruta sur. Pues si vienes desde el sur, entrarías por el punto Sierra Whisky, que son las Salinas, a un rumbo de 026 hasta el punto Sierra, que es un estanque, ¿vale? Si vienes del norte, del punto November Echo, que es Cabo Huertas, a November. Si vienes del sur, del punto Sierra Whisky, al punto Sierra, siempre siguiendo la línea y los grados que te indica, ¿vale? Normalmente, si vas visualmente, pues sigues ese rumbo y llegarás hasta que veas el estanque. En este caso, vienes de las Salinas, vas hasta el estanque y ya posterior realizas el circuito o la espera o lo que tengas que realizar para entrar o salir de aeropuerto.
Esto es lo que necesitamos para entrar o salir. Esto es lo principal, los puntos de entrada y salida visuales, referencias visuales para entrar y salir del campo, o November, o al norte, o al sur, o al este, o al oeste. En este caso solo hay dos. Y como os decía, aquí hay una pequeña línea punteada, ¿vale? Aquí hay una pequeña línea punteada. Esto te indica por dónde tienes que entrar al campo si tienes un fallo de comunicaciones. Por ejemplo, si te fallan las comunicaciones y no puedes contactar con la torre, tú entrarías al campo visual por esta zona. En este caso entrarías por el sur a una altura máxima de 800, que lo pongo aquí para que veáis bien, una altura máxima de 800. Por ejemplo, recordar siempre que para entrar a un campo visual la altura máxima son 1000, ¿vale? También os puede venir especificado más abajo en la carta, ahora lo veremos. Pero normalmente la entrada al campo visualmente siempre es máximo 1000 sobre el terreno, ¿vale? Pero en este caso la línea punteada indica por dónde vas a entrar si tienes un fallo de comunicaciones. Entrarías por aquí, por el sur, a una altura máxima de 800. Y ya posteriormente pues te pondrías en contacto con la torre, o la torre, bueno, mejor dicho, la torre se pondría en contacto contigo con referencias visuales. En simulación muy pocas veces o nunca vas a usar esta, ¿vale? Porque pocas veces se tienen fallos de comunicaciones respecto a la simulación, así que lo importante que te tienes que centrar son en las entradas, depende de dónde vengas, punto norte, o por el norte o por el sur. Y como comentaba, siempre o muchas veces tenéis información respecto a las rutas y diferentes cosas del aeropuerto más abajo de la carta. Por ejemplo, a lo mejor tenéis en mitad aquí una hoja, tenéis la mitad de la hoja el mapa y aquí abajo, que ahora después os pongo un par de ejemplos, pues tenéis información sobre alturas máximas, por dónde tenéis que ir, etc, etc, ¿vale? O sea, simplemente es información extra que os proporcionan para que podáis entrar correctamente o salir del campo visual. Y si nos desplazamos un poco más hacia abajo, ¿vale? Tenemos el apartado de notas del aeropuerto, en este caso de Alicante, donde tenemos un par de apartados. En este caso aquí tenemos el apartado de notas, que bueno, esto suele ser siempre para todos los aeropuertos, que no puedes cruzar nunca el eje de pista, ¿vale? Que no puedes cruzar la pista por en medio, ni la prolongación sin la autorización del respectivo controlador, que viene a ser aproximación o torre o lo que sea, o hasta que se cumplan ciertas condiciones, ¿vale? Eso es importante, pero bueno, es conocimiento general que no puedes cruzar la pista sin autorización del propio controlador. Respecto a llegadas, tenéis información aquí, que bueno, que normalmente aquí te indica que bueno, que cuando estés sobre o alcanzando los puntos de notificación visual, ya viene a ser November Echo, Sierra Whiskey, ¿vale? Solicitarás entrar al campo aéreo, ¿vale? Cuando estés llegando aquí o aquí, tú solicitarás al controlador poder acceder a ese espacio aéreo controlado. En este caso, por ejemplo, te pone que la ruta norte, los puntos de notificación son November Echo, posterior November, en ambos sentidos, y lo mismo con la ruta sur, punto Sierra Whiskey, Sierra, y en ambos sentidos. Y pasados esos puntos, si vas a interior, ¿vale? Si vas a aterrizar, pues el controlador te proporcionará instrucciones para poder aterrizar, indicándote circuito que tienes que aterrizar, a derecha, izquierda o lo que sea que te tenga que informar el controlador, o que te hace una espera y no puedes aterrizar hasta que él te lo diga. Como podéis ver, aquí justo te dice que Alicante Torre te puede establecer esperas visuales, si hay preferencias sobre ti, sobre ciertos puntos. Normalmente son el punto antes de entrar al circuito, ¿vale? O algunas zonas designadas específicas. En este caso, en Alicante, las esperas visuales suelen ser sobre el punto November y el punto Sierra, que son justo antes de entrar al circuito, a lo que sería el circuito. Y ahora, como tienes llegadas, también tienes salidas. Lo mismo, que irás controlando, estarás siempre en contacto con el controlador, que seguirás sus instrucciones y que seguirás las rutas de entrada o salida al campo. En este caso, de November a November Echo o de Sierra a Sierra Whiskey. Estás saliendo. Y lo que estaba comentando antes, si tenéis un fallo de comunicaciones,
que es esta pequeña línea punteada de aquí, pues os dice, como habéis leído antes, que la altura máxima, si tenéis fallo de comunicaciones, tenéis que proceder hasta el punto sierra a una altura máxima de 800 pies y a esperar las señales visuales respectivas. Y otro apartado que tenéis aquí, que son observaciones del campo, por ejemplo, que todas las aeronaves que vayan a salir de Área 2 deberán disponer de cierto equipo operativo, las Papillai, que son las luces que hay a un lado de la pista, las rojas y blancas, que te indican la altura, pues te dice dónde están situadas y a la altura que están en cada pista. Y bueno, información de las coordenadas donde están los puntos de referencia visual por si te pueden ayudar en algo. Y ya estaría. Estas son las cartas visuales. Simplemente las que siempre usarás son este tipo de cartas, con sus puntos visuales de entrada y salida, en este caso November y Sierra, o lo que viene a ser lo mismo por el norte o por el sur. Aquí también os he puesto otro ejemplo, como podéis ver, el aeropuerto de Salamanca, ¿vale? También en España, otra carta diferente, ¿vale? Pero con lo mismo, con lo que necesitamos para entrar y salir del campo visual. Como hemos comentado antes, pues lo mismo, aquí tenéis elevación del aeropuerto, aquí tenéis la variación que en este caso ha variado 2 grados hacia el oeste, ¿vale? La pista ha variado 2 grados hacia el oeste, las frecuencias de la torre, aproximación, etc. Y esto, mira, por ejemplo, esto es lo que os comentaba antes, que tenéis el mapa y justo debajo tenéis información sobre el aeropuerto. Ahora veremos, ¿vale? Y bueno, si nos centramos en el mapa, en este caso Salamanca, podéis ver que para entrar al campo hay 3 vías. Tenemos la vía este, la vía Eco, la vía Sierra y la vía November, que entra ahí, ¿vale? Ahí tenéis las vías por las que podemos entrar visualmente al campo aéreo de Salamanca. Si vienes desde el este, pues entrarías por aquí, por el punto Eco, Peñaranda de Bracamonte, a una altura máxima de 1000 pies, ¿vale? Esto siempre es igual, pero a veces te lo pone en la carta. Y entrarías por Eco, rumbo 282, hasta Eco 1, y de Eco 1 con rumbo 283 a el circuito o la espera, ¿lo veis? Los circuitos estos indican que aquí hay un punto de espera, ¿vale? Por ejemplo, si la torre no te autoriza a hacer circuito, pues tendréis que mantenerte en espera si vienes desde el este, aquí, en esta zona justo. O si vienes desde el norte, entrarías por la estación de aquí de Huelmos, punto November, rumbo 175 hasta November 1. Y de November 1 hasta el campo, rumbo 114. Y lo mismo para salida, ¿vale? Pues irías del aeródromo hasta el punto November 1 y del punto November 1 hasta el punto November. Simple. O por ejemplo, el punto sur, ¿vale? El punto Sierra solo tiene un punto, entonces vendrías por aquí, entrarías por Alba de Tormes y directamente procederías directamente al circuito o a la espera correspondiente. Y bueno, aquí como os comentaba, tenéis un poco más de información de las rutas visuales de llegada y de salida. Que bueno, que te dice dónde tienes que ponerte en contacto con la torre, la altura máxima, ¿lo ves? En las rutas visuales se mantendrá 1000 pies máximo sobre el terreno, ¿vale? Hay veces que te dice sobre el nivel del mar, pero normalmente son 1000 sobre el terreno, ¿vale? De estándar, máximo. Y una cosa es que se me ha olvidado comentar, aquí tenéis también lo de fallo de comunicaciones, ¿vale? La línea punteada, que en este caso para proceder con fallo de comunicaciones al aeropuerto de Salamanca, entraréis por aquí, por el este, a una altura máxima de 500 sobre el terreno, ¿vale? A espera de referencias visuales por parte de la torre. Y bueno, el resto lo tenéis aquí, pues por ejemplo, referencias visuales, por ejemplo, a la entrada de ruta norte, ¿vale? Ruta norte, pues a la entrada y salida y a lo largo de la ruta se mantendrá la carretera nacional, ¿vale? Puntos de referencia visual, pues por aquí, para entrar por la ruta norte, pues tendrás que seguir la carretera, en este caso, la carretera nacional 630, seguirás el rumbo de la carretera y y el punto November y November 1, ¿vale? Esta zona aquí, que es la carretera, y ya posterior de November 1, pues entrarás por el rumbo que sea al campo. O por ejemplo, en la ruta este mantendrás como referencia visual la carretera esta de aquí para poder entrar. O por el sur, pues mantendrás el curso del río, ¿vale? Eso viene bien verlo para orientarte, si no ha sido nunca, pues para saber el
camino que tienes que seguir, ¿vale? Sabes, tienes las cartas, sabes el rumbo que tienes que ir, pero si vas visualmente te sirve mejor tener algo fijo en el terreno que puedas seguir, como puede ser una carretera, un río o puntos de referencia. Y listo, bueno, aquí debajo tenéis lo de fallo de comunicaciones, observaciones, que eso ya depende de lo que tengáis, pues podéis observarlo y ver diversa información que tiene el aeropuerto en cuestión. Pero bueno, ya estaría. Estos son las cartas visuales de aproximación. Simplemente hemos visto dos ejemplos, pero son muy claros, que hemos visto Alicante y Salamanca, ¿vale? Esto es siempre lo que vais a necesitar para entrar o salir del aeródromo en cuestión, al que os estéis dirigiendo o del que salís. También destacar que os podéis encontrar con algunos tipos diferentes de cartas. Por ejemplo, siempre vais a usar las cartas de aproximación visual para entrar y salir del campo, pero también puede haber otros tipos de cartas que en este caso en Alicante, en Salamanca no hay, pero en Alicante tienes una carta de aproximación visual, pero en este caso es una ruta de sobrevuelo para sobrevolar el aeropuerto por encima. Esto, importante, no todos los aeropuertos lo tienen, pero tienes una información extra por si quieres pasar el campo sin molestar y cumpliendo las normas. En este caso siempre la ruta de sobrevuelo pues constará de un pasillo visual por el que tendrás que ir tanto de norte a sur o de la dirección que sea a donde sea, pero siempre siguiendo alturas y dirección. Para Alicante, si tú vienes desde el norte y quieres sobrevolar la zona del aeropuerto, tendrías que venir, por ejemplo, del punto November Echo, que es este de aquí, al punto November Echo, que es el Campello, y seguir el rumbo del pasillo visual hasta aquí, hasta el punto November, que es el campo de golf, que justo coincide con la carta visual que hemos visto antes, ¿vale? Pues el pasillo visual también transcurre de November Echo 1 a November, y de November irías al embalse, al estanque, y del estanque a Sierra Whisky. O si vienes desde el sur, al revés, hacia allá, siguiendo los grados o las referencias visuales para poder sobrevolar el aeropuerto. Y también, como veis aquí, os indica las alturas máximas. Tanto la altura máxima, por ejemplo, de este pasillo, para poder ir por aquí, la altura máxima de este pasillo es 7.5, nivel 7.5. Y la altura mínima del pasillo es 4.500 sobre el nivel del mar, ¿vale? Aquí, para sobrevolar, simplemente vais a tener los puntos de referencia visual, la ruta, en este caso el pasillo, y las alturas mínimas o máximas que tengáis que ir para poder ir por ese pasillo visual. Y tercer y último paso es aplicar las cartas en tus vuelos. Simplemente lo que hemos explicado, tenéis que seguir siempre las cartas de aproximación visual para entrar y salir de los campos, o si queréis, por ejemplo, sobrevolar, podéis sobrevolar siguiendo las rutas o los pasillos visuales con sus alturas correspondientes. Y esto es todo por mi parte. Si te ha servido, dale like y suscríbete, que siempre ayuda, y no olvides seguirme en Twitch y en Discord, unirte a nuestro canal, a nuestra pequeña comunidad donde poco a poco vamos creciendo. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!